Bueno, buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. Hola, buenos días, profe. Buenos ¿Qué días, tal? Buen profe. día, Bueno, profe. Día, profe. como siempre, los insto a que prendan la cámara, así podamos vernos un poquito. Y comenzamos la clase. Los chicos que tienen las cámaras apagadas, tratemos de Profe, yo prender, aunque estoy sea para que los pueda ver un desayunando. poquito. La enciendo cuando termine. La enciendo cuando termine. ¿Cuando termine qué? Es que estoy desayunando, profe. Ah, bueno. No, perdón. Está bien, dale, tranquila. Gracias, Dalma, por prender la cámara. Bueno, hoy estamos, tenemos chicos de Salta y de Rosario y la Frontera, porque en realidad yo tengo clases los viernes. Gracias, Carolina. Tengo clases los viernes, de alumnos de Ciudad Guaraní, es obligatorio y tengo los viernes. De manera que vamos a pasar para los chicos Rosario de la Frontera. Gracias, Jimena, por prender la cámara. Vamos a pasar la clase los viernes para el jueves, en el caso que puedan. Y los chicos de Salta, resulta que el martes tuve un problema y no les pude dar la clase. Así que aprovecho para juntarlos hoy día. Y bueno, y de paso se pueden conocer, qué sé yo. Eh, bueno, pasamos a algunos anuncios. Para los chicos de Rosario y la Frontera, estamos prontamente a decirles cuándo vamos a tener el parcial. Todavía no lo hemos definido con la profesora Gabriela Gómez, pero los chicos de Salta sí, acuérdense, no pierdan de vista que el 26 de octubre, que no falta mucho, tenemos parcial. ¿Alguna preguntita acerca de eso? Acuérdense que el parcial vamos a hacerlo de manera... Ahí está, ¿cómo es la modalidad del parcial? Pregunta Gabriela. En realidad Sí, Gabriela, ¿vos sos de Salto o Rosario de la Frontera? Gabriela, ¿En qué aula va a ser, profe? ¿Ya se sabe? de Salta, bien. No sabemos el aula, tengo que preguntar, pero yo les voy a decir en estos días qué aula va a ser. Me sale acá en la computadora que la conexión es inestable, así que, bueno, en una de esas apago mi cámara para que para que sea mejor la conexión. Pero bueno, intentemos a ver si podemos seguir. Eh, Acuérdense, en Salta, el parcial va a ser en forma presencial. Nos vamos a ver 3 alumnos, dos y uno de filosofía. Únicamente me han escrito para decir que tienen inconvenientes en venir, porque son del interior, así que bueno, no hay problema. Les vamos a tomar ese mismo día, el 26 de octubre a las 10 de la mañana. Ya les voy a poner en el grupo de WhatsApp, qué sé yo. O sea, Dis- parcial presencial. Disculpe, profe, Ya vamos ahí. ¿podrías repetir? Justo se me ha ido el internet y la parte más importante no he escuchado. Bueno, Carolina, el 26 de octubre a los chicos que son de Salta, les tomamos el parcial presencial. Presencial, vamos a venir a la universidad a las 8 de la mañana. Ya les voy a decir el aula y ya ha habido un parcial presencial. Así que, bueno, seguramente nosotros seguiremos ese camino y ustedes saben que hay, digamos, la universidad está pensando, por decirlo de alguna manera, en la probabilidad de la vuelta a las clases, pero bueno, presenciales. De cualquier manera, nosotros vamos a hacer ese parcial ya presencial. En Rosario de la Frontera todavía no les digo fecha, porque estamos charlando con la profesora Gabriela Gómez, pero bueno, ya le vamos a informar. Pero vuelvo a repetir, no perdamos de vista, porque para el 26 no falta mucho, hoy es 14. Así que, digamos, ustedes de alguna manera, por ahí los compañeros, qué sé yo, no olviden que hay que ir leyendo, estudiando,
y los textos que entraban yo se los puse en el grupo de WhatsApp, y nos queda esto que no es que el del día de hoy, que no es muy complicado, no es muy complejo, y después nos queda otro autor que se llama Max Weber. Bueno, para comenzar un poco con el texto, con nuestro autor, con nuestro pensador, podríamos decir con nuestro héroe del pensamiento, de la sociología, Emil Durkheim. Lo primero que decimos es la bibliografía que hay que abordar, y que es el mismo libro que nosotros hemos leído a Marx, a Karl Marx. Es de este mismo libro, que es un libro que tiene título Teorías Sociológicas de von Sprecher, y que de cualquier manera el capítulo de Durkheim no lo escribe von Sprecher, me parece. Y después hay otro en la plataforma, hay otro texto, no es obligatorio, pero si alguien quiere leer un poquito más sobre Durkheim, porque no, no entendió nada, no entendió algo, perdón, tenemos un texto de la Universidad Virtual de Quilmes. De cualquier manera, nosotros yo le diría que tomen como referencia el primer texto que está, porque es a partir del cual nosotros hacemos las preguntas del parcial, qué sé yo. O sea. ¿Alguna otra preguntita para el parcial? ¿Alguien pregunta algo? Profe, ¿en Rosario va a ser presencial también o no? Estamos viendo, ¿quién habla? Eh, Sarabia, María. Estamos viendo, María, con la profesora Gabriela Gómez. No lo sé. Probablemente, no sé si va a ser presencial ya, yo creo que no, pero de cualquier manera les vamos a avisar. Eh, fíjense, le estoy diciendo a los chicos de Salta que para el 26 falta poco tiempo. Bueno, no se hagan problema que sí vamos a decirles con un tiempo prudencial cuándo tienen el parcial en Rosario de la Frontera, la modalidad, qué sé yo, cómo va a ser, ¿no? Así que, pero de cualquier manera vamos leyendo porque digamos que los tiempos urgen, y bueno, ya estamos en octubre. En la semana que viene, si no me equivoco, es semana de exámenes finales. Pero no hay... y el martes no vamos a poder tener clase. Bueno, ya vamos a ver cómo podemos hacer, porque el martes que viene, si no me equivoco, hay clases. Nosotros tenemos clases de sociología acá en Salta, y el martes a las 8 de la mañana también es el examen de filosofía y sociología, y no hay suspensión de clase. O sea que no me extrañaría que el otro jueves de vuelta nos viéramos todos, porque el martes no vamos a poder dar clase. O sea, eso me estoy dando cuenta ahora. Bueno, segunda diapositiva que no puedo pasar. Ahí está. Bueno, comenzamos un poco contextualizando a este autor que ha nacido en Francia en 1858, que se llama Emile Durkheim, que ha nacido en una localidad que se llama Espinal, en Francia, y un poco para contextualizarlo de Delacroix, que es La libertad guiando al pueblo, que es un cuadro de 1830, un poco antes que vive, es pintado un poco antes que vive Durkheim, pero de alguna manera nos muestra un poco. Yo quería mostrar este cuadro para que veamos el escenario en el cual vive Durkheim, de revolución. Acuérdense que la Revolución Francesa acontece en 1789, ¿no? 1789, bueno, estamos un siglo después. Durkheim nace en 1858, este cuadro es de un poco antes, pero de alguna manera Delacroix pinta este cuadro que se llama, que está, bueno, en el Museo del Louvre en Francia, que se llama La libertad guiando al pueblo, pero que nos va a mostrar un poco el contexto
de revolución que hay, de convulsión que hay en la sociedad francesa en la cual vive Émile Durkheim, ¿no? Bueno, hay muchos, muchos eh, explicaciones, descripciones acerca de este cuadro, ¿no? Que es un clásico, que voy a repetir, no es de la Revolución Francesa, porque, sino de levantamientos de la Comuna de París. Les vuelvo a repetir, porque la Revolución Francesa acontece en 1789 y esto es de 1830, y que de alguna manera nos muestra esa convulsión social que hay en París, ¿no? Y el cambio de paradigma que de alguna manera nos muestra un escenario con actores diversos, ¿no? Porque si uno entra a analizar, bueno, la mujer que está es la Libertad, bueno, que tiene su vestido rasgado por la lucha. Bueno, este cuadro hoy en día no nos llama la atención. En realidad, imagínense pechos al aire, o sea que en algún momento este cuadro fue polémico, digamos, hoy en día, bueno, no lo es, ¿no es cierto? Pero más que todo lo que nos interesa ver es, digamos, el contexto de clases sociales, y ustedes fíjense, ¿no? Cómo hay, en la parte izquierda de su computadora, cómo hay un chico, un niño, un adolescente empuñando armas, y fíjense para el otro lado de la libertad, está, por un lado, eh, obreros, y por otro lado alguien con galera, todos unidos, digamos, luchando a favor de la libertad, digamos, o sea, las clases sociales de alguna manera eh, convulsionadas, parecieran lo que es una guerra civil. Bueno, algunos autores, algunos, sí, que describen este cuadro plantean fíjense el detalle, bueno, de la libertad, que es una mujer del pueblo, de París, ¿no es cierto? Y hasta no, me llamó mucho la atención cómo resaltaron algunos detalles de la mujer, que por ejemplo, que debajo del brazo tiene vellos, un poco queriendo plantear el tema de, bueno, esto no era bien visto en las clases sociales, en ese tiempo, en las clases sociales altas, lo cual muestra a la libertad como alguien, digamos, del pueblo, ¿no? Una mujer del pueblo, porque se ve que debajo de la axila tiene vellos, ¿no es cierto? Y cómo hay todo diferentes personajes que tienen que ver con las clases sociales francesas en un ámbito de revolución. Bueno, este es el contexto a donde Émile Durkheim va a pensar su teoría. Eh, después del autor que nosotros vimos la clase pasada, que era Karl Marx, pero sin embargo sigue habiendo una situación de convulsión, de revolución social imperante en Francia. En la época de Marx, nosotros veíamos cómo la revolución industrial había impactado fuertemente, bueno, en las formas de vida, en lo caótico. Yo les comentaba cómo Inglaterra durante la revolución industrial, si bien era, podríamos decir, la nación de avanzada, era una nación donde había una tremenda pobreza, situaciones de, digamos, no había agua potable, la gente se moría por pandemias, digamos, condiciones de insalubridad tremendas, ¿no es cierto? Entonces, después de la revolución, y hay seguramente una cuestión cultural que va a ser impulsada por la cuestión económica, o sea, la revolución industrial está dando sus frutos o está modificando las formas de vida de las diferentes naciones, y en este caso Francia. Francia, podríamos ir al frente de Inglaterra. La primera protagonista de la revolución industrial es Inglaterra, pero prontamente se va expandiendo toda Europa, ¿no? Entonces hay toda una pregunta acerca de este sociólogo Emil Durkheim acerca del destino, cuál va a ser el destino de las sociedades, ¿no? O sea, va a ser una preocupación
importantes de este autor. Y por otro lado, nosotros pensemos cómo hay todo un avance del ámbito de las ciencias naturales y que lleva a ponderar el método de las ciencias naturales, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el método de las ciencias naturales? Y bueno, que poder reproducir el fenómeno, que se puede experimentar, que se pueda medir, que se pueda observar, ¿no es cierto? Y la posibilidad de esto, ¿no? De reproducir el fenómeno. Lo cual, en el ámbito de las ciencias sociales, bueno, no es fácil, obviamente, porque yo no puedo reproducir fenómenos, no puedo, pero Durkheim va a ser el primero en el que de alguna manera va a echar mano a lo que es un elemento, podríamos decir, contemporáneo de la ciencia, y que es, por ejemplo, la estadística, ¿no? O sea, Durkheim va a trabajar con estadísticas, porque en realidad lo que quiere él darle a la sociología ese perfil de ciencia social a imagen y semejanza de lo que son las ciencias naturales. Nadie dudaría que las ciencias naturales son ciencias, ¿no es cierto? Ahora, si yo digo de las ciencias sociales, y bueno, están, podríamos decir, sospechadas, podemos decirla de no serla, entonces lo que va a hacer Durkheim es tratar de parecerse a esas ciencias naturales que en ese momento tenían gran auge. Va a pensar qué es lo que mantiene unidas las sociedades, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace que tengan una cohesión? Y él va a decir que las sociedades se mantienen unidas por una solidaridad social, ¿no es cierto? Bueno, si yo tengo que responder esta pregunta a partir del autor que nosotros vimos la clase pasada, que era Karl Marx, bueno, Marx diría, no, en realidad la sociedad capitalista permanece unida porque, bueno, el capitalismo engaña y hace pensar que todos tienen a lo mejor los mismos intereses. Durkheim no piensa lo mismo, ¿no? O sea, sí, nosotros pensamos que venimos de nuestro autor revolucionario que era Karl Marx, que pensaba que únicamente se podía cambiar haciendo una revolución y instaurando una sociedad donde no hubiera clases sociales y donde hubiera una sociedad más justa. Durkheim piensa otra cosa, ¿no? Durkheim piensa que en la sociedad todos cumplimos funciones y que de alguna manera esto hace que haya una solidaridad, que yo haga algo en la sociedad y que de alguna manera se complemente con lo que hace otra persona y que cada función que hace cada una de las personas de la sociedad vayan a crear un lazo de solidaridad social. Bueno, entonces lo que dice un poco la diapositiva que está plasmada a partir del texto que nosotros tenemos para leer, que la sociología es la ciencia que debe traer los asuntos humanos la forma de proceder de la ciencia racional. O sea, fíjense lo que dice, Profe, porque de alguna disculpe, ¿está manera... compartiendo pantalla? ¿Cómo? ¿Está compartiendo pantalla? Sí, ¿vos no estás viendo? No, no me aparece. Ah, ¿y otros chicos están viendo la pantalla? Yo Profe, sí, sí se ve. Sí, profe. Sí, se ve. Se ve, profe. Carolina, algo me parece que habría que hacer algo que me parece que vos no estás viendo, pero los otros chicos sí. De cualquier manera, no sabés que yo voy leyendo un poco las diapositivas y comentándolas, de manera que puedes tomar nota, pero Ahora sí me aparece, profe. ahí le Ahí lo aparece, confirmo. perfecto, bien, bien Carolina. Bueno, entonces le decía un poco que Durkheim había tratado de abordar a la sociología desde una perspectiva no solamente racional, sino que tenga que ver una perspectiva científica, ¿no es cierto? Y para ello acude a herramientas como puede ser la estadística y el estudio de casos para fundamentar, ¿no es cierto?, su teoría. Pero Durkheim va a plantear algo
que tiene que ver, que lo distancia de lo que es otra ciencia que en ese momento también estaba en auge, y que es la psicología, ¿no? Porque, dice él, los actos sociales, los hechos sociales no son la simple suma de actos individuales, sino hechos colectivos, ¿no? Hechos colectivos que están por encima de los actos individuales. O sea, ¿qué es lo que va a querer mostrar Durkheim de alguna manera, o explicar? Y ya vamos a ver, por ejemplo, que él se pone a estudiar el suicidio, y claro, el suicidio en realidad siempre estaba planteado de una perspectiva individual. La persona se suicidaba, no sé, porque bueno, qué sé yo, eran depresivos, tenían un problema, pero siempre en la psicología lo plantea desde una perspectiva individual. Bueno, Durkheim no va a hacer eso. Durkheim va a decir que los hechos sociales de alguna manera son coercitivos, imperativos, ¿no? Que nos empujan, que la sociedad nos empuja a los seres humanos a hacer determinadas prácticas, ¿no es cierto? Nos va a decir que las creencias y las prácticas sociales actúan sobre nosotros desde fuera y nos van a impulsar a diferentes momentos de nuestra vida. En algún momento nos van a impulsar al matrimonio, qué sé yo, que tengamos hijos, al suicidio. O sea, va a ser la sociedad, ese colectivo, los que nos van a impulsar nuestros actos, ¿no es cierto? Entonces, él dice, en realidad, bueno, yo, por ejemplo, supongamos ustedes tienen 20, 30 años, ¿no es cierto? Entonces se reciben y entonces ya todos los amigos o amigas, digamos de alguna manera, dicen, y bueno, estás de novio, ¿cuándo te vas a casar? ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Pareciera que la sociedad nos impulsa, por ejemplo, a casarnos, ¿no es cierto? Una vez que nos casamos, ¿qué pasa? Nos impulsa, por ejemplo, a tener hijos. Entonces todos dicen, ¿y para cuándo van a tener primer hijo? ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Entonces, lo que plantea un poco Durkheim es que la sociedad continuamente nos está empujando a hacer determinadas cosas. Primero a casarnos, después, y hasta el suicidio, ¿no es cierto? Hay casos es muy conocido, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Escucha. ¿Me escuchan bien, chicos? Sociedades, como puede ser la sociedad japonesa, tiene muy frágil su nivel de tolerancia a la frustración. Por ejemplo, el nivel de suicidio en el ámbito de países, algo que nosotros no mediría cero en la tasa de suicidio, que por ejemplo la frustración escolar, ¿no es cierto? O alguna frustración laboral, ¿no? Los japoneses, por ejemplo, ¿y por qué les digo esto? ¿Por qué doy este ejemplo? Porque de alguna manera la sociedad empuja a determinadas sociedades a hacer determinadas cosas, ¿no? La sociedad japonesa ante la acción que a algunos los llevará al suicidio, ¿no es cierto? Pero un poco lo que nos quiere mostrar Durkheim es que continuamente la sociedad desde afuera nos va a empujar de una manera imperativa. ¿Qué quiere decir imperativa? Macarena, ¿qué quiere decir imperativa? ¿De cierta manera nos exigen a realizar algo? Imperativo es una orden, coercitivo también, ¿no? O sea, que nos impulsa, nos exige, muy bien la palabra exige, a hacer algo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Durkheim? La sociedad no exige hacer determinadas cosas. Dice, primero nos va a exigir, qué sé yo, que nos casemos, porque bueno, si no nos casamos a determinada edad, no sé, la sociedad nos dirá que somos, no sé, raros, qué sé yo, ¿no es cierto? De cualquier manera, bueno, esto, por ejemplo, lo que yo les digo del casamiento, cómo las sociedades van cambiando, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo,
Yo veo que los chicos, los jóvenes, se casan más, más grandes, y en algunas ciudades grandes, por ejemplo, los jóvenes no se casan a veces, ¿no? O sea, prefieren, qué sé yo, primero realizarse, viajar, recibirse, ¿no es cierto? Eh, y a lo mejor después casarse, ¿no es cierto? O sea, cómo las determinadas perspectivas a lo mejor van cambiando, ¿no? Entonces, Durkheim plantea que los hechos son el objeto de la sociología, son los hechos sociales, ¿no? Y los hechos sociales, fíjense, el hecho nos remite a cosas, ¿no? Porque en realidad lo que quiere hacer Durkheim es parecerse a esa ciencia natural que de alguna manera tiene, digamos, una impronta, o tiene, ha, ha ocupado un lugar importante, ha avanzado muchísimo en el ámbito de la ciencia en ese momento, ¿no? De manera que Durkheim quiere parecerse a esa sociedad. Entonces, por un lado, los hechos sociales van a ser externos al hombre, la sociedad es la que va a impedir, va a empujar a los hombres a hacer determinadas cosas, y con un carácter de imperativo, de coerción. Bueno, y yo en realidad, cuando Durkheim va a hablar sobre el suicidio, y bueno, se me ocurrió, digamos, un poco abordar el tema de Durkheim a partir de esta foto, que probablemente la vez pasada me decían que en responsabilidad social empresaria, con el profesor Matías Escalada también, él comentó que la pasan, digamos, para trabajar un poco el tema de la responsabilidad social, ¿no? Pero bueno, acá nuestro tema es el suicidio, ¿no? Bueno, esta foto dieron ese premio a nivel bueno, la mejor foto del año, qué sé yo. Y en 1993, no hace tanto, este hombre que está acá al costado, que se llama Kevin Carter, sacó una foto en Sudán, en África, y ganó el premio Pulitzer. Bueno, Kevin Carter sacó esta foto en Sudán en ese momento, en 1993, aconteció una hambruna terrible, y entonces él sacó esta foto a esta niña, que bueno, tiene por lo menos la foto, ¿no? Tiene un final feliz, porque en realidad, bueno, el buitre no se come la nena después crece, no muere muy grande, porque después muere, no sé, de alguna pandemia, porque ella vive en Sudán, vivía en Sudán, en África, pero en ese momento el buitre no, porque es de alguna manera una foto que, bueno, es desesperante, porque parece que el buitre se va a comer a la nena, ¿no? Bueno, eso no ocurre. La nena vive, qué sé yo, a pesar de lo desgarradora de la desnutrición, ¿no es cierto? Desnutrición que, bueno, vuelvo a repetir, en 1990, más o menos en esa década, hay una fuerte hambruna en Sudán. Y Kevin Carter, fotógrafo especializado, va y saca esta foto. Bien, entonces Kevin Carter vuelve y le otorgan un premio Pulitzer a la mejor foto del año. Pero resulta que Kevin Carter se suicida. O sea, por un lado, cuando le entregan el premio, él plantea que bueno, que es uno de los momentos más, que hay una ambivalencia, ¿no es cierto? Que es uno de los momentos más hermosos de su vida, pero Profe, sí, Macarena. profe, yo lo escucho muy cortado, no sé si le pasa lo mismo a mis compañeros. Sí, A ver, profe, a mí también. Sí, también. Carolina. Sí, yo también. Bueno,
Bueno, yo lo que puedo hacer es desactivar Yo la lo escucho bien. cámara. A ver, vamos a ver si podemos desactivar la cámara. Detener, silenciar, detener video, o sea, ahí está. Bueno, ahí desactivé la cámara. No se van a perder. Podemos, a ver si se ve mejor. Bueno, a ver, bueno, ya que ¿por qué Kevin Carten dice que también es cuando le entregan el premio, que es un momento eh, muy triste de su vida, ¿no es cierto? ¿Por qué será? ¿Por qué piensan que a esta persona le entregan el tipo de fotógrafo? Macarena, capaz que... ¿Ahora me escuchás mejor, Macarena? ¿Sí? Sí, sí, algo, profe, mejor, sí. Bueno, Macarena, ¿por qué pensás Sí. que a lo mejor el hombre este que le entregan un premio a nivel mundial en Nueva York, el premio, el tipo de fotógrafo, y le entregan el premio a la mejor fotografía del año? ¿Por qué pensás que el tipo dice que también es uno de los días más tristes de su vida? Se da cuenta que, bueno, él puede recibir un premio por sacar esa foto, pero él sabe la realidad que hay detrás de esa foto, entonces le debe Claro, doler fíjate. y saber la realidad. Claro, bueno, la foto realmente es desgarradora, ¿no? Pero no solamente eso, bien Macarena, no solamente eso, sino que el tipo sacó la foto y se fue. O digamos que ni siquiera se acercó a salvar a la nena después vivió, no sé, el buitre, no se la comió, ¿no es cierto? O sea, después murió por el estado de nutrición, después, porque seguramente no tenía las condiciones, digamos, de una vida sustentable, ¿no es cierto? Pero en realidad, Kevin Carter se suicida, se suicida. Pero ¿por qué se suicida Kevin Carter? Bueno, por el remordimiento, seguramente de no hacer nada, porque en realidad, bueno, el profesor ahí en responsabilidad social empresaria me decía que ven esta foto porque en realidad un poco para mostrar lo contrario de la responsabilidad social, porque el tipo ni siquiera, o sea, sacó la foto, bueno, está bien, sacó la foto, pero ni siquiera trató de salvar a la chica, ¿no? A la nena. Entonces, bueno, después él, esto lo atormenta de alguna manera y se suicida, ¿no? Bueno, esta foto, de alguna manera, yo siempre un poco la traigo a colación para que veamos cómo hay, para poner como ejemplo de esto que dice Durkheim, que la sociedad nos impulsa de alguna manera a cometer determinados actos. Y en este caso diría Durkheim al suicidio, porque en realidad Kevin Carter, más allá de su premio, recibió tremendas críticas casualmente por esto, por no hacer nada. O sea, está bien, su foto fue fantástica, o sea, nadie le quita ese mérito. Ahora, digamos, a nivel humano, ¿qué hizo? No hizo nada, sacó la foto y se fue. Bueno, Kevin Carter, después que recibe el premio Pulitzer en 1993, se suicida, ¿no? Bueno, de alguna manera, Durkheim va a plantear el suicidio, ¿no? Ya desde hechos individuales, él va a estudiar el suicidio y va a plantear que busca su origen en hechos sociales, ¿no es cierto? Y en este caso, diría Durkheim, va a tratar de explicarlo, de esa presión social que recibió él por no haber hecho nada, ¿no? O sea, sacó la foto mejor, la mejor foto del año, pero no ayudó nada humanitariamente, probablemente, seguramente, es recriminable su actitud. Profesionalmente está bien, es fantástica su foto, porque en realidad nos mueve, es una foto desgarradora, nos mueve, y en una foto muestra toda la realidad de una manera muy cruda del Sudán,
pero por otro lado, él no hizo nada. Y recibió tremenda crítica que lo llevan a suicidarse. Entonces, lo que va a hacer Durkheim va a hacer un estudio sobre el suicidio, y él va a decir que va a haber 3 casos de suicidio. Por un lado, va a plantear que va a haber suicidios por falta de cohesión social, ¿no es cierto?, cuando hay un debilitamiento de los lazos que unen al individuo con la sociedad. El suicida, habitualmente, diría en esta clasificación Durkheim, que es una persona que tiene lazos débiles con la sociedad. O sea, si hay alguien que se va a suicidar, está solo. O sea, porque bueno, por eso por ahí a la gente depresiva, habitualmente hay que tratar de no dejarla sola, no digo físicamente, sino hasta espiritualmente. Si alguien está mal, tratar de estar cerca, porque lo que dice Durkheim es que una de las razones del suicidio va a tener que ver esto, ¿no? Cuando los lazos sociales son muy débiles, ¿no? Cuando yo estoy solo, podríamos decir, en la vida, y bueno, no sé, tengo algún tipo de depresión o algo, o en este caso, diría Durkheim, bueno, Kevin Carter se vio solo porque en realidad recibió tremendas críticas por no haber hecho nada, ¿no? Por otro lado, hay otro tipo de suicidio que es donde hay un exceso de cohesión social. O sea, primero dijimos falta de cohesión, debilitamiento de los lazos. Y a segunda instancia va a plantear Durkheim cuando hay un exceso de cohesión social y que tiene que ver con el suicidio altruista, ¿no? O sea, cuando yo de alguna manera pongo en juego mi vida, pero no es porque tenga debilitamiento con los lazos sociales, todo lo contrario, ¿no? Y el ejemplo de eso está dado, por ejemplo, con los japoneses suicidas que en la Segunda Guerra Mundial estrellaban sus aviones contra los barcos norteamericanos, por ejemplo, los barcos aliados. ¿Para qué? Morían, digamos, digamos, causarle daño al enemigo. Bueno, podríamos un montón de ejemplos, ¿no? O sea, el marino, el capitán del barco que se hunde, pero para que salgan todos dicen que los capitanes de los barcos, siempre cuando hay un naufragio, tienen que ser los últimos en irse, y bueno, y que muera algún capitán de barco no es algo inusual, porque en realidad el capitán siempre es el último en salir del barco, por lo menos eso dice el código en el ámbito marino, ¿no es cierto? Y bueno, y ese podríamos decir que es un suicidio, o sea que el capitán del barco espere que salgan todos y arriesga su vida. O la persona, por ejemplo, en una guerra que hay un pelotón de soldados y dice, no, bueno, ustedes retírense y yo me quedo acá a aguantar, entre comillas, a los otros soldados, y a lo mejor se sabe que a lo mejor si se queda ahí para retener, digamos, el avance enemigo, va a morir, ¿no es cierto? Pero ese tipo de ofrendar la vida en pos de otro grupo plantea Durkheim como una categoría que tiene que ver con el exceso de cohesión social, con que algo me une tremendamente fuerte a el grupo social, ¿no? O sea, si a primera instancia había falta de debilitamiento de los lazos sociales y falta de cohesión, dice, hay un segundo tipo de suicidio que tiene que ver con el exceso de cohesión social. Y después plantea como la anomia, cuando hay un suicidio anómico, bueno, a la partícula que antecede a la palabra ya nos plantea, digamos, una negación, y la segunda parte tiene que ver con las normas, o sea, la anomia significa que no hay normas, ¿no? Y que es una causal, dice Durkheim, de suicidio, las normas que regulan la conducta o no existen o han perdido una fuerza vinculante. No hay, las normas no ejercen sobre nosotros, digamos, alguna perspectiva fuerte que nos ayude a vivir, ¿no? Bueno, con esto de la anomia, y hay un sociólogo, Isuani se llama, que de alguna manera nos plantea como, no lejos del suicidio, algunas sociedades tienen alguna perspectiva
colectiva anómica, ¿no? O sea, que no transgreden las normas. Y entonces él hace todo un análisis de lo que podríamos decir la anomia en Argentina, ¿no? Ustedes saben que en nuestro país pareciera que somos transgresores de normas, ¿no? Y no porque no las haya, no porque no, o sea, miren, no hace falta irse muy lejos, pero cerca nomás, cuando uno va a países vecinos, como a veces hasta las normas de tránsito, o quienes han viajado y conocen Europa, las formas de vida enlazan las normas digamos, al cumplimiento, ¿no es cierto? Y acá en la Argentina no, pareciera que la transgresión es algo, una constante que se da. Bueno, este sociólogo Isuani, él plantea que desde, eh, la época del virreinato hay toda una cuestión anómica en lo que son bueno, lo que es nuestra nación, y que dice, dice, desde cuando Napoleón toma España y nosotros dependíamos de España, digamos que desde América del Sur se dice que se acataba, pero no se cumplía, ¿no? O sea, no se acató, digamos, lo que podríamos decir el gobierno de Napoleón, o mejor dicho, se acató, pero no se cumplió, ¿no es cierto? Que bueno, América comienza, digamos, una época revolucionaria de independencia, ¿no es cierto? Entonces, dice Isuani, desde este momento pareciera que Argentina, lo que es nuestra nación argentina contemporánea, tiene toda una tradición en lo que es la anomia, en la transgresión de las normas, y que de alguna manera pareciera que en muchos ámbitos se vuelve de alguna manera común, ¿no? Bueno, esto es bastante... es un análisis casi Suárez que es bastante interesante, porque de alguna manera explica cómo esta sociedad que nosotros vemos, que continuamente pareciera que está transgrediendo, tiene una raíz cultural, ¿no? Y bueno, y diría Durkheim, de alguna manera, culturalmente tenemos este gen que nos lleva a pensar que si transgredimos alguna norma, bueno, no sé, estamos más vivos, o no hay tanto problema, cuando en otras sociedades, en otros contextos, quienes transgreden normas, obviamente son penalizados y son vistos de mala manera, ¿no? Bueno, Durkheim plantea, se plantea el tema de la división del trabajo social, que de alguna manera él cree que es lo que da unidad y cohesión a las partes de una sociedad, ¿no? O sea que hay una solidaridad que de alguna manera es la que mantiene unida a la sociedad, ¿no es cierto? Y esto se da por esta división del trabajo, ¿no? Se produce a medida que la técnica se vuelve más sofisticada y las actividades productivas se diferencian, ¿no? Entonces, él va a dividir una división de una solidaridad, que es lo que hace que las sociedades permanezcan unidas, y va a plantear que hay dos tipos de solidaridad. Una es la mecánica, y que se da en sociedades mayormente pequeñas, y que la división del trabajo está escasamente desarrollada, ¿no? Y entonces, y en donde la conciencia colectiva tiende a coincidir con la conciencia individual. Bueno, ejemplo de ello es una sociedad pequeña que de alguna manera, bueno, hoy en día es más difícil encontrar sociedades con solidaridad mecánica, porque en realidad se está refiriendo Durkheim a sociedades, por ejemplo, yo digo la antigua Grecia. En la antigua Grecia, más o menos todos tenían la misma cultura, el mismo pensamiento, digamos. Entonces, la conciencia colectiva coincidía con la conciencia individual. Hoy en día, eso es más difícil. ¿Por qué? Y bueno, porque la conciencia colectiva
obviamente es más diversa y hay toda una pluralidad de percepciones acerca de la vida que nos llevan a pensar que no somos todos iguales. Si yo dijera ahora, por ejemplo, a ver, hablemos sobre el aborto, y no sé, encontraría, no sé, fácil entre este pequeño grupo, a lo mejor 10 concepciones acerca del aborto, ¿no es cierto? A favor, en contra, ¿no es cierto? No sé, o perspectivas diferentes, lo cual nos muestra la diversidad de conciencia colectiva, ¿no? Entonces, lo que dice Durkheim, que las sociedades mecánicas, hay una solidaridad que tiene que ver con las sociedades mecánicas, a donde la división del trabajo está escasamente desarrollada y que a lo mejor se puede dar, por ejemplo, yo les ponía de ejemplo la sociedad griega antes de Cristo, o puede ser, por ejemplo, una tribu, a lo mejor, no sé, eh, en el, en la selva brasilera o en el África, ¿no es cierto?, que a lo mejor no tuviera contacto con la realidad. Ahora, en el mundo contemporáneo, en el mundo de explosión de los medios de comunicación, de Internet, es muy difícil que alguien permanezca aislado, ¿no es cierto?, que haya una solidaridad mecánica, ¿no? Lo que sí es más fácil que haya solidaridad orgánica, ¿no? Donde la conciencia colectiva queda descubierta una gran parte de la conciencia individual, digamos, donde no coinciden, donde las personas tienen una diversidad de pensamiento y que hace que tengan abordajes diferentes, ¿no es cierto?, o ideas diferentes, y que no haya una conciencia única, colectiva, y que englobe a todas las conciencias individuales. Bueno, entonces, dice Durkheim, en realidad lo que mantiene unida a la sociedad es la solidaridad. La solidaridad, dice, hay dos tipos de solidaridades, una mecánica y otra orgánica, que es la que acabamos de explicar. Y entonces, él plantea cómo esta división del trabajo va a impulsar el desarrollo y que va a tener que ver con el incremento y la densidad de la sociedad. Y él dice que esta división del trabajo va a tener un carácter moral, ¿no? Porque en realidad el plantear cómo este carácter moral se va a dar en diferentes ámbitos, ¿no? Y él dice, por ejemplo, las asociaciones de amigos, fíjense en un grupo de amigos, ¿no? Entonces, en un grupo, cada uno cumple una función diferente, y esto va a decir, también es una división del trabajo, porque en realidad en un grupo de amigos, ustedes fíjense los amigos los mejores del colegio, ¿no? Bueno, las diferentes amigos, los grupos de amigos que tienen. Bueno, hay uno que se ocupa de, por ejemplo, de unir el grupo. Hay uno que es el que habla. Hay uno que es el que dice, bueno, nos juntamos tal día, el que a lo mejor busca la casa. Hay otro a lo mejor que no hace ese trabajo, que hace otro trabajo, entre comillas, que por ejemplo es a lo mejor que es el que se lleva bien con todo, a lo mejor es el que pone la casa, a lo mejor es el que anima la reunión. Entonces, en las asociaciones de amigos, dice Durkheim, en los grupos de amigos, hay también una división del trabajo. Cada uno cumple una función diferente. Dice, otro puede aconsejar, qué sé yo, hay uno que anima la reunión, pero hay otro que es el que aconseja a lo mejor cuando alguien está decaído, deprimido, alguno del grupo, ¿no? Entonces, dice, esto tiene un carácter moral porque hay una división de funciones hasta en lo que es un grupo de amigos. Y de igual manera, dice Durkheim, hay una división del trabajo en lo que es el matrimonio, ¿no? Hay una división del trabajo sexual y que nos lleva, digamos, a una solidaridad conyugal. El matrimonio es una asociación íntima y duradera, pero en realidad, fíjense, en un matrimonio, en una pareja, en realidad cada uno hace un trabajo. Bueno, dice Durkheim, hasta la división del trabajo sexual, ¿no es cierto? Y que esto nos lleva a una solidaridad conyugal.
Pero también podríamos plantearla no solamente desde el punto de vista sexual, sino desde todo punto de vista, porque en un matrimonio, digamos, se conjugan las funciones que tiene cada uno, no sé, uno a lo mejor, qué sé yo, ayuda, mejor dicho, no ayuda, la palabra ayuda en los tiempos que corren hay que erradicarla de las funciones del hogar, pero digamos que en una pareja uno hace la comida, el otro a lo mejor lava los platos, el otro recoge la mesa, ¿no es cierto? O sea, hay toda una división del trabajo. Y en esa cuestión particular, pero también podríamos plantearla, a lo mejor uno aporta a la obra social, el otro aporta plata, o más, menos. Siempre la mujer tiene una perspectiva, una sensibilidad probablemente que no tenga el hombre, y ese es su aporte. Entonces en el matrimonio hay esa división de funciones que bueno, Durkheim la plantea hasta en la división del trabajo sexual, hasta en eso hay una solidaridad, dice Durkheim, conyugal, pero que de alguna manera es lo que mantiene unido, ¿no? Bueno, y hasta ahí es la diapositiva. Bueno, resultó media corta la clase. Bueno, Durkheim es un autor que de alguna manera ustedes no van a tener problemas, porque es un autor bastante amigable, podríamos decir, porque la lectura no les va a resultar incómoda ni nada, y hasta lo mejor puede ser solidaridad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? No, profe. Nada. Bueno, bueno, yo en realidad con esto más o menos está un poco planteado el tema, así que digamos, no tengo más nada para decir de este autor Durkheim. Por eso mi pregunta es si tienen alguna pregunta o algo para el parcial, si quieren preguntar ahora, o de la clase pasada, que no hayan entendido, que a lo mejor quieren que Profe, internet. Sí. entonces mañana no hay clases. No, mañana no hay clases y yo les comentaba hace rato que en realidad los viernes estoy haciendo, y mucha gente de la sede también la está haciendo, ¿no? Un curso de gestión, un sistema de gestión de alumnos que es Xio Guaraní y que es obligatorio en mi caso, que yo trabajo en la administración también en Salta, y que es obligatorio de 9 a 11, entonces la clase de los viernes la vamos a pasar a los jueves. En el caso que no tengan problemas. Bueno, ustedes me dirán si tienen problemas, pero en realidad los viernes, yo no puedo dar la clase los viernes porque tengo ese curso y es obligatorio y termina en noviembre, prácticamente justo cuando terminan las clases. Y para los chicos de Salta, el próximo martes también me acabo de dar cuenta hace un ratito que también vamos a estar en problemas para dar la clase el martes, porque hay examen. Hay examen y no hay, habitualmente cuando hay examen esa semana hay suspensión de actividades. Y esta vez no hay porque, porque las clases comenzaron, digamos, un poquito más tarde y para tratar de tener las 13 semanas, no va a haber suspensión de actividades. O sea que el martes tampoco vamos, acá en Salta tampoco vamos a tener clase. ¿Qué es lo que pienso? Que probablemente el otro jueves vamos a tener clase de vuelta todos juntos. Porque no vamos a poder dar la clase. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más tiene algo para decir? Reitero, parcial en Salta, 26 de octubre, no falta mucho. Si alguien quiere hacer alguna pregunta del parcial. Yo, profe, A ver. yo le había hablado porque, bueno, yo no puedo ir a rendir presencial. Macarena, bueno. Mi pregunta es, ¿a nosotros nos van a tomar oral?
Sí, oral el mismo día a las 10 de la mañana. Ya lo voy a poner en el grupo. El mismo 26 de octubre con la profesora por Zoom les voy a mandar el enlace y les vamos a tomar oral a las 10 de la mañana. O sea, a las 8 rendirán los chicos que presencial, y los chicos que me escriban, que han sido pocos, han sido 2 o 3, vamos a rendir a las 10 de la mañana. Así que oral. Bien, profe, gracias. El parcial es para desarrollar, sí, Gabriela, el parcial es para desarrollar. Sí, hacemos preguntas y, qué sé yo, por ejemplo, planteé el tema de la división del trabajo social en Durkheim. O, por ejemplo, planteé diferentes tipos de suicidio en Durkheim. Ejemplos de suicidios en Durkheim. Sí, va a ser, digamos, para desarrollar. ¿Alguna otra preguntita? Sí, profesor, una pregunta. Sí, Ángel Miguel, sí. Para el examen, para ir a... tal vez no esté presencialmente. Miguel, ¿vos no podés venir? Soy del interior, soy de Orán y estoy pensando... Bueno, yo de cualquier manera, miren, yo trabajo en la administración, o sea que, bueno, obviamente quien sea del interior, y no pueda venir, vamos a contemplar eso. Yo les dije que me escribieran a mi WhatsApp, así que Miguel, escribime, así tengo idea de quiénes tengo que tomarle el 26 a las 10 de la mañana. O sea, Miguel, vos vas a rendir a las 10 de la mañana con Macarén y probablemente un par de alumnos más. Y si hay algún otro chico del interior que tenga dificultades, o que dificultades, ¿por qué digo? Porque en realidad, bueno, es algo que se plantea, ¿no? Que se ha estado charlando hasta a nivel nacional. Bueno, Giselle Carrizo dice que tampoco puede venir. Vivo en Salta Capital y me complica. Actualmente vivo en Salta Capital, pero si vivís, Gisela, en Salta Capital, ¿por qué no vas a poder venir al parcial? Pues esa es mi pregunta. Pero bueno, ya me contestará Gisela. Pero bueno, siguiendo con Miguel, un poco, que es un tema que ha sido planteado a nivel nacional, ¿no? Y que ha sido, fíjense, o sea, cuando comenzó el cuatrimestre, ¿y cómo comenzamos? Bueno, con clases virtuales, ¿no es cierto? Les pasamos, digamos, como que hay un contrato pedagógico, según decía un comentarista en un diario, que uno plantea, ¿no? Bueno, las clases las damos a través de Zoom, qué sé yo, y ahora a mitad del cuatrimestre se da la perspectiva de, a lo mejor, alguna vuelta paulatina. Bueno, tratamos de ser tolerantes, porque uno entiende, qué sé yo, si hay alguien del interior, a lo mejor, si es que tengo que rendir en sede sur. No, los de Giselle, los de la sede de Rosario de la Frontera, ya... porque vos estudiás en Rosario de la Frontera, ¿no, Giselle? Si Giselle estudia en Rosario de la Frontera, no, ya le vamos, con la profesora Gabriela Gómez, ya vamos a dar las instrucciones para ustedes. Pero estoy hablando de los chicos de Salta. Pero los chicos de Salta, y que hay algunos que viven en el interior. Bueno, los que viven en el interior, yo entiendo, bueno, o sea, por ahí si nosotros dijéramos, bueno, a partir de mañana vamos a comenzar las clases teóricas, bueno, es un pequeño trastorno, porque a lo mejor habría que volver, qué sé yo, a Salta, alquilar algo, o sea, lo entendemos todo eso, porque las reglas de juego al principio del cuatrimestre no eran esas. Entonces, obviamente, vamos a tener tolerancia si alguien vive en el interior y dice, no, yo no puedo venir al parcial. Bueno, perfecto, veamos la forma de lo tomemos por Zoom, el 26 a las 10 de la mañana. Y yo creo que va a ser el mismo criterio con respecto, no sé, a la vuelta de clase. O sea, es un tema que se está debatiendo ahora en la universidad. Pero bueno, ustedes quédense tranquilos, porque en realidad todos entendemos que estamos a una altura del año y que cambiar las reglas por lo menos complica un poco, ¿no? Así que, Miguel Ángel Tolaba, mandame un WhatsApp,
así te anotamos para rendir el 26 a las 10 de la mañana vía Zoom. Muchas gracias, profesor. Le confirmo nada. después. Perfecto, bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Profe, en el parcial de Rosario, va a ser, si es virtual, va a ser oral. Sí, pero ténganme un poquito de paciencia con Rosario de la Frontera, porque estamos analizando el tema con la profesora Gabriela Gómez, así que ténganme un poquito de paciencia. Nosotros tenemos un WhatsApp para Rosario de la Frontera y tenemos otro grupo de WhatsApp para Salta. Yo ya les voy a ir poniendo con la profesora, les va a ir poniendo cuándo va a ser el parcial, cuál va a ser la modalidad. O sea, lo único que les pido yo que a lo mejor no pierdan de vista que estamos cerca del parcial y que vamos leyendo. Y bueno, los chicos de Salta, con mayor razón, que el parcial es el 26 y ya tenemos más concretado algunas cuestiones. Pero los de Rosario de la Frontera, lo que les pido es que vamos leyendo y que nos tengan paciencia en estos días. Ya informamos lo que hayamos determinado, pero quédense tranquilos, ¿no? O sea, que tratamos viendo de que no sea traumático el tema. Bien, ¿alguien más? Profe, todos los textos están en la, están Sí, subidos en sí, la plataforma, digamos. sí, no sé, me parece que hablaba Paula. Bueno, no sé quién hablaba, pero sí, todos los textos están en la plataforma de Salta y bueno, y de Rosario de Frontera también. Así que si alguno tiene alguna dificultad, nos dice por medio de WhatsApp, pero en realidad los textos están ahí para leer. ¿Mm? Sí, Bien. profe. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Profe? Sí. ¿Cuánto sería la duración del parcial? La duración, no sé, 1 hora, no mucho. 1 hora capaz que se puede hacer el parcial, así que, qué sé yo, de 8 y capaz que a las 9, un poquito más, nos estamos desocupando. Sí, capaz que los chicos que rinden oral, capaz que a las 9:30 les podemos ir tomando. Así que, de cualquier manera, vamos a habilitar para que ustedes puedan entrar a la UNSA, porque hoy en día, si ustedes quieren entrar a la UNSA, no los dejan. Así que yo voy a remitir el listado de alumnos inscritos en la materia para que cuando vengan a la universidad, que entren por la calle Hussein o por la entrada principal, los dejen entrar. Ustedes van a tener que decir número de documento, mostrarlo, y ahí los van a dejar entrar. Yo les voy a decir antes que anfiteatro vamos a tener el parcial y hacia las 8 de la mañana ya largamos tempranito. Bien, si no hay nada más para decir, gracias a los que han prendido la cámara, gracias por su acompañamiento y nos veremos, creo yo, que el próximo jueves. ¿Mm? A ver, tengo un chat, a ver si alguien dice algo. Si yo estoy cursando, ¿puedo rendir el final la próxima semana? Sí, sí. Sí, lo único que hoy es el último día para inscribirse para el martes. Sí, se puede. Se puede, Rosa. Podés rendir la otra semana. Sí, Hola, buen día, profesor. Sí, yo me anoté en el SIU guaraní perfecto. y esa es Sí. mi duda, porque como tengo materias un poco más complejas, como ser contabilidad, quería saber si yo puedo rendir, por más que la estoy cursando ahora, Sí. si la puedo, bien, en carácter de alumno libre, ¿verdad? Claro, sí, alumno libre. De cualquier manera, ojalá te vaya bien. Si te va bien, bueno, ya te sale aprobada la materia. Y si no te va bien, bueno, seguir cursando. Si quieres rendir julio, no sé. Buenísimo. Ya Muchas gracias. vos, pero sí se puede. Bien. Bueno, repito, gracias a los que han prendido la cámara y a los que nos han acompañado. Y nos veremos el próximo jueves. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.